Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa queda agrupada en dos bloques divididos política, militar y económicamente. Uno, los países miembros del Pacto de Varsovia, compuesto por la Unión Soviética y repúblicas afines a Europa del Este, y por otro, la OTAN, una alianza atlántica de Estados Unidos y Canadá con democracias capitalistas de la Europa occidental, el llamado telón de acero. A finales de los 80, las tensiones eran cada vez más violentas entre autoridades comunistas, el movimiento nacionalista georgiano y el de las minorías en la región de Osetia del Sur. El 9 de abril de 1989, tropas soviéticas irrumpieron contra manifestaciones pacíficas de jóvenes que reivindicaban la independencia. Los 3 años de guerra civil dejaron una década de inestabilidad política y una crisis financiera, económica y social permanente. Es el arte de utilizar la moda como vehículo de un mensaje social. Esto es lo que ha estado haciendo Demna desde que empezó a ser notorio en el mundo de la moda en 2016. Hay muchos rasgos de sus creaciones que nos sorprenden, quizá estar siempre en el límite de lo absurdo, quizá por ser demasiado sobrias. Y tenemos que entender cómo funciona su país, un pequeño país llamado Georgia. Una de las principales características es que es una estética bastante sobria. Y además tiene ciertos tintes y reminiscencias industriales. Teniendo en cuenta que Georgia era una de esas repúblicas de la Unión Soviética que tenía una de las industrias metalúrgicas más prolíficas. No solamente en el sentido de la metalurgia, de esas grandes fábricas grises, frías, donde los trabajadores van de sol a sol, que además llenan la ciudad de polución, ¿no? y de humos. Es la industria textil, en una fabricación en masa, que provoca que estas prendas sean estáticas, o sea, que no cambien en ningún momento esa tendencia. Y además, como la gente no tenía posibles y era todo muy caro, la gente utilizaba ropa de segunda mano. Se iba a los mercados y utilizaba tanto ropa fabricada en masa como ropa usada. Y esta ropa usada no era ropa del momento, eran prendas de décadas pasadas. Por eso esa estética, al principio de los 90, a finales de los 80, cumplía estas características. A la gente realmente se la sudaba cómo iban vestidos. Era una forma de vestirte por necesidad. Además, era mucho más sencillo acceder a ciertos tejidos, a ciertas telas, no a ropa confeccionada como tal, y fabricar a partir de esas telas tus propias prendas en casa. Entonces, la mayoría de la gente en Georgia sabía coser o tenía nociones básicas. Por eso ha creado toda una nueva generación que es gente que tiene una perspectiva estética de esta era post-soviet tan notoria, ¿no? Y que está dejando un pozo imborrable en la historia de la moda, porque es que se ha considerado una estética como tal y ha dado la vuelta al mundo. Un país que se había visto como por encima del hombro en el mundo de la moda. Hoy en día tiene su propia semana de la moda, la Mercedes-Benz Tbilisi Week. Es que esto es alucinante, chicos y chicas. Y666 y piensa en una pera. Tengo rayos X, puedo ver tu calavera. Si tienes frío, te metes en el río. Está escrito en mi frente, estoy fatal de lo mío. Entonces al final tenemos esa moda híbrida que bebe de la influencia de esas prendas de segunda mano, de esas prendas fabricadas en casa, sin chicha ni limona, de esas prendas fabricadas en serie, que además no se caracterizan precisamente por unos colores muy vivos, tenían una confección relativamente sencilla. Todo esto crea esta moda híbrida, ¿no? Que ha caracterizado a esta estética post-soviet. Que no se nos olvide que los diseñadores de hoy día en Georgia no necesariamente reflejan esto en sus colecciones. Esto fue algo con lo que empezó Demna y posteriormente hubo varios diseñadores que emularon y por eso se le denominó como tal. Pero no es algo de lo que estos jóvenes diseñadores georgianos se sientan orgullosos, ¿no? Y lo vayan gritando a los cuatro vientos. People still don't understand that we are not part of Russia and we are not part of Soviet Union anymore. Obviously they label us because it was really a big thing. Como dijimos el otro día en el vídeo de las lolitas, no siempre esa forma de denominar ciertas tendencias, ¿no? Ciertas oleadas, viene del propio núcleo, ¿no? Donde se ha creado. Es la gente del exterior la que lo etiqueta en cierto modo. Y esto es lo que ha pasado con el mundo de la moda en Occidente. Además, una de las fábricas textiles de la Unión Soviética más prolíficas estaban
situadas en Georgia, llamada Fábrica, y hoy en día es un centro que acoge a varios diseñadores, varios creadores, una especie de espacio coworking donde hay diferentes manifestaciones artísticas y creativas, y sin lugar a dudas tienen que dar 100 pasos más que en otras zonas de Europa para hacerse ver, ¿no? Para mostrarse al mundo. Hoy en día, con su propia Semana de la Moda, avalada por Mercedes-Benz, les ha dado cierta posición, y yo creo que esto ha venido indudablemente como consecuencia de que Demna ha irrumpido en el mundo de la moda de una forma apoteósica. O sea, como director creativo de Balenciaga, bueno, ha hecho que sea la marca más vendida en 2017. Esto es muy fuerte. Y su propia marca, Vetements, también. Es que cuando Georgia logró la independencia en 1992, se quedó un país colapsado, un país gris, un país devastado, ¿no? Además, había habido una serie de acontecimientos que habían hecho que el ambiente se tornase incluso más dramático aún. Todos estos diseñadores tienen esos recuerdos, por aquellas pues tendrían 11, 12 años, en el caso de Demna tenía 11 años, y bueno, es un momento en el que estás absorbiendo todo de una manera tremenda. O sea, todo lo que ves en la televisión, todo lo que acontece a tu alrededor, vivir todo ese drama en primera persona sin duda va a dejar en ti esa influencia que luego vas a plasmar en tu arte, porque al final es que los diseñadores también son artistas. Además, dentro de esta estética no solamente estás emulando ciertas características de esa moda híbrida de la que hemos hablado hace un momento, sino que también estás teniendo una reacción a esa época pasada. Por lo tanto, esto también es totalmente lícito, en cuanto que forma parte, ¿no?, de todo ese movimiento y ha dejado luego esta cola. Y da igual de qué manera se manifieste. Es la generación que ha venido posteriormente a toda la Guerra Fría, el telón de acero, en fin, lo que hemos dicho a la intro del vídeo. Además, espero que no quede muy osado por mi parte afirmar esto con tanta rotundidad, pero es que Demna ha supuesto una revolución en cómo se ha concebido la estética en el mundo de la moda de 2010 en adelante. ¿Por qué razón? Si bien es cierto que hubo otros diseñadores que previamente habían sido rompedores, habían sido revolucionarios, los hemos analizado aquí en el canal, ya los conocéis bien, él lo hizo dentro del ámbito del ready to wear, que realmente está relegado pues a vender, lo que decimos siempre en este canal. Y él lo ha hecho, bueno, pues de una forma muy poderosa, ¿no? Entrañando ese mensaje social. Y por esta razón es por lo que es especial. Además, muchos de sus desfiles, tanto de Vetements como de Balenciaga, dejan a la gente bastante descolocada, ¿no? Preguntándose qué hay más allá, por qué esta sobriedad, o por qué los modelos tienen este gesto, o no sé, ese eclecticismo, ¿no? y ese rasgo en ciertos momentos bizarro también. Y además, en Tbilisi la cultura del skate, sobre todo de mediados de los 90 en adelante, se ha extendido como la pólvora, y esto también ha influenciado al 400% a todos estos jóvenes diseñadores que han reflejado ciertos rasgos, ¿no?, de esta estética skate. Podemos ver prendas oversize, ¿no?, pantalones de pata ancha, en fin, todo este tipo de características que no paramos de ver hoy en día en los desfiles de ready to wear. ¿Cómo era Georgia en plena preadolescencia de Demna Gvasalia? Bueno, la televisión nacional solo cubría temas de Estado, mítines y poco más. O sea, igual había alguna que otra entrevista a pie de calle, pero todo bastante sobrio y bastante plano. Y la mayoría de las televisiones en las casas solamente tenían 2 canales, ¿no? Y el tipo de contenido que hacían era bastante sobrio y bastante solemne, en cierta manera. Las juventudes, ¿no?, un sentimiento quizá de secesión, ¿no?, y de separarse de la Unión Soviética, que provocó una serie de protestas, ¿no?, una serie de pequeñas acciones, ¿no?, que empezaron como pequeños núcleos, jóvenes haciendo huelgas de hambre, etcétera, y la Unión Soviética manda allí las tropas, toman la ciudad para mitigar estas protestas y, claro, pues mataron a muchísimos civiles. Y a la mayoría les rociaron con sprays, armas químicas, que provocaron que no solamente falleciesen un gran grupo de ellos, la mayoría mujeres, por cierto, sino que otros también enfermasen. Quedaba igual la edad que tuvieses, de qué condición, todo empezó en esos pequeños grupos de jóvenes y al final se extendió a todo lo largo y ancho de la población. Hay un documental de 2 periodistas norteamericanos que estuvieron allí trabajando para la televisión georgiana,
y aprovecharon y en B estuvieron grabando todas esas revueltas, lo cual no podían mostrar en la televisión nacional, obviamente, y luego esas imágenes las sacarían a la luz posteriormente a mediados de los años 90 y sale un militar de la Unión Soviética en cámara diciendo que estas protestas no tienen ningún sentido, que no es la decisión del pueblo decidir si se separan o no de la Unión Soviética, y luego off the record, cuando se apaga la cámara, el soldado les dice textualmente: oye, yo estoy bastante de acuerdo con estas protestas, pero claro, no lo puedo decir en televisión. Y todos estos jóvenes diseñadores georgianos lo recuerdan como tal, ¿no? Una época en la que no te podías expresar respecto a tus ideas políticas o ideológicas. ¿Qué rasgos podemos ver en colecciones de Demna Gvasalia que nos muestran estos rasgos post-soviet, que son llamados en el mundo de la moda? Por un lado, estas camisas de rayas descamisadas que las repite a lo largo y ancho de su carrera creativa. Y estas camisas, curiosamente, las he visto también en un documental en el que salen jóvenes diseñadores georgianos, y en concreto hay una de esas tiendas dentro de Fábrica donde pues tienen prendas de los años 80 y de los años 90 vintage reales de esa época. De hecho, también podéis ver documentales en el contexto de la Guerra Fría sobre Georgia, en los que podéis ver cómo va la gente vestida. Es que para muestra un botón, ropa oversize, lo cual ya nos lleva directamente al tema de la ropa de segunda mano, que tú no puedes elegir tu talla, o sea, tú te pones lo que pilles en el mercado y ya está. Esa decadencia y el tema de los gestos lánguidos y poca parafernalia en general, todo bastante sobrio y bastante pim pam pum. También las bufandas futboleras. De hecho, en la televisión nacional georgiana en la época, hemos dicho antes que poca cosa se publicaba, pero una de las cosas que se televisaban era el fútbol, sobre todo ensamblajes sin sentido, ¿no? Que esto nos lleva directamente al tema de la moda híbrida que hemos dicho antes. También vemos prendas mal colocadas, no tallan muy bien, eso también entra dentro del tema de la ropa de segunda mano, del no tener acceso, ¿no?, a todas esas prendas. En fin, la actitud de los modelos muy sin más, o sea, parece que están ahí de pegote y que no tienen ganas siquiera de desfilar, ¿vale? Que esto también es muy interesante. En 2018 pues vimos gente de a pie desfilando con los niños, familias enteras, gente con una bici, gente con ropa bastante normal y anodina, ¿no? Es el epítome realmente del feísmo, ¿no? Incluso en muchos letterings pone Europa, o sea, continuas referencias que hace Demna una y otra vez. Y dentro del tema este de jugar con el feísmo, ¿no?, y hacer que se ponga de moda, tenemos el fenómeno de la bolsa de Ikea, que esto ocurrió en su colección Primavera-Verano 2017, la camiseta de DHL en 2016 y las Crocs estas mastodónticas en Primavera-Verano 2018. Vemos sudaderas así como de grupos metal, hemos visto prendas hasta de Rammstein, en fin, o sea, todo este tipo de elementos, ¿no?, que él va metiendo y sacando ahí, que a ver, tampoco es que tengan un significado súper profundo. Él dice que con el tema de la camiseta de DHL fue simplemente porque él considera que las empresas de mensajería forman parte de nuestra vida diariamente, o incluso con la bolsa de Ikea. Y muchos pensaréis, vale, pero es que la bolsa de Ikea se vende muy cara, tal y pascual. Tú puedes también vestirte con el rollo de Balenciaga. Te vas a una tienda de segunda mano, te compras un montón de prendas, las pones así superpuestas unas encima de las otras, coges una bolsa de Ikea y ya vas a la moda, ¿no? Es un poco jugar con ese límite de lo absurdo. Espero que os haya molado este vídeo / reflexión. Dejadme en comentarios qué opináis sobre Demna, sobre su labor en Balenciaga. Dejadme un like si os ha molado. Si queréis apoyar este contenido tenéis Patreon en la cajita de información y nos vemos en la próxima entrega.